Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 25. Hechos, capítulo 12. Versículos 12 hasta el final. Y la palabra del Señor dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, hermanos, esta es la parte de las escrituras que hemos leído en esta mañana y que con la ayuda del Señor vamos a estudiar en nuestra escuela dominical. Yo quería comentarles algo. Quería decirles de que, la parte en que nosotros leemos a partir del versículo 18, donde habla la muerte de los guardas, hasta el versículo 23, nosotros de alguna forma la hemos cubierto. Cuando habíamos expuesto lo que había sucedido cuando el ángel tocó a Pedro y el ángel también tocó a Herodes. Entonces, es evidente aquí en la escritura de que el Señor es quien toma venganza de aquellos quienes persiguen a los suyos, a la iglesia, de aquellos que de alguna manera, sea con una espada o sea por medio de la lengua, ellos están pues persiguiendo a los santos del Señor. Habíamos visto un poco de Herodes, que él pues era un hombre que estaba cumpliendo fielmente el aspecto ceremonial de la ley, y que por esa razón él había sido apreciado por los fariseos. En cierta manera, él tenía una religión, él estaba siendo partícipe de la religión judía en algunas cosas, no en todas, en algunas cosas, y esas cosas hacía pues de que sea bien recibido él, o sea, aprobado por parte de los fariseos, de otros religiosos. Pero esas acciones que Herodes había tenido de llevar superficialmente algunos aspectos de la adoración a Dios, no representaba, hermanos, de que él haya sido salvado, de que él haya pertenecido al pueblo del Señor. Y esto es algo que nosotros habíamos meditado en la semana anterior, me parece.
Lo que estamos viendo en nuestro contexto, hermanos, es que Jacobo fue muerto por Herodes y Pedro fue puesto en una cárcel de máxima seguridad, lo que nosotros consideramos hoy día una cárcel de máxima seguridad, una cárcel de la cual ningún hombre podía escaparse así fácilmente. Jacobo fue muerto por Herodes, Pedro pues estaba en esa cárcel y Pedro estaba esperando en esa cárcel el ser martirizado igual que su consiervo. Y la iglesia estaba haciendo oración sin cesar. Y vemos nosotros que el Señor pues responde la oración y Pedro fue liberado de una manera milagrosa. Él, cuando había salido de la prisión, busca reunirse nuevamente con la iglesia. Es lo que hemos leído ya hoy día. Salido de prisión, el apóstol busca reunirse con los hermanos de la iglesia y se acerca pues precisamente a una casa, la casa de María, que era la madre de Juan Marcos. Y allí estaban los hermanos, estaban las hermanas reunidos, orando todavía, a pesar de que el apóstol ya había sido puesto en libertad. Eso es básicamente un resumen rápido de la enseñanza de esta mañana, pero también nosotros podemos encontrar en este relato de la palabra del Señor unos detalles que deben de llamarnos a nosotros la atención. La Escritura, hermanos, es muy profunda, la enseñanza del Señor es muy profunda, y aunque muchas veces pasamos con nuestra mirada una lectura, dejamos de percibir algunas cosas que verdaderamente el Señor quiere resaltarnos. Y en esta oportunidad, con la gracia del Señor, pues vamos a revisar cuáles son esos puntos en los que yo quisiera que veamos. Y oro para que el Señor use este estudio para la edificación de cada uno de nosotros. Vemos aquí de que pues Pedro había salido de una manera milagrosa de esa cárcel de máxima seguridad, había llegado a la casa de María o Miriam y estaba tocando en la puerta. Al momento de que él toca la puerta, es evidente que la iglesia estaba orando y él interrumpe la oración de la iglesia, pero había algo que nos llama la atención. Él interrumpe por medio de tocar la puerta ese servicio de oración, pero la iglesia no creía que el Señor haya respondido tan pronto esas oraciones fervientes. Y este relato vemos que nos presenta a una hermana a quien las Escrituras la llaman Rode. Rode, algunos estudiosos, algunos académicos dicen de que significa una rosa, pero Rode significa un rosal, no una rosa, sino un rosal. Ese es el nombre. Hay muchos nombres en las Escrituras que nosotros podemos ver que son puestos para las hermanas en la fe, puestos para los hermanos en la fe y que tienen algún significado. Ella pues, el nombre de ella significa un rosal, un rosal. Y ella era una esclava, ella era una sirvienta cuya tarea era atender la puerta. Yo quisiera que nos fijemos en esto, de que ella era una esclava cuya tarea era abrir la puerta. Recuérdese que la Escritura siempre nos ha enseñado de que había diferentes clases de esclavos. Cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, Pedro no permitió que el Señor le lavase porque esa era la tarea que estaba asignada al esclavo, al último esclavo de la casa, al último, al que tenía el rango menor de todos, el último de la cola, podemos decir nosotros. Y así ahora encontramos de que Rode era también, o había sido una esclava, pero esta esclava tenía una tarea específica. Habían esclavos que lavaban los pies, pero también habían esclavos que tenían como deber, como tarea, abrir la puerta. Cuando alguien tocaba la puerta, había un esclavo que tenía esa tarea. Cuando alguien entraba a la casa, había un esclavo que tenía la tarea de limpiar los pies de la visita. Entonces, esa es Rode. Rode es una esclava. Esa palabra que nosotros leemos en la Escritura, dice una muchacha llamada Rode.
una damisela llamada Rode, también puede ser traducido. Y esa palabra en el griego significa precisamente eso, una muchacha, una damisela, pero principalmente una esclava. Y este relato pues nos presenta a una hermana a quien las escrituras la reconocen como Rode, y al ser ella una esclava debemos suponer que era la esclava de María, la dueña de la casa. Rode era esclava de María, la dueña de la casa donde estaba reunida la iglesia orando. Y ello se entiende porque no le hubiera sido permitido a Rode escapar la casa de amos terrenales, porque ello la hubiera convertido en una fugitiva. Entonces, ese es más o menos el contexto de los personajes que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Y ahora también, cuando nosotros usamos esas palabras, esclava o sirvienta, solamente nos enseña, hermanos, la diferencia que existe aún en nuestros días en el uso de esas palabras, ya que entendemos que la posición de esclava de Rode en el ámbito secular, al formar parte de la iglesia, se une a otros. O sea, ella era una esclava, pero cuando el Señor la salva y ella es unida a la iglesia, o sea, unida al Señor, ella también forma parte de un grupo de hombres y mujeres quienes también son esclavos. También son esclavas, pero son esclavos y esclavas del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros somos aquí también. Todo creyente es un esclavo de Jesucristo. Todo creyente es un siervo del Señor, sea hombre, sea mujer, y todo creyente tiene también una tarea específica dentro del cuerpo del Señor. Todos hemos recibido un don del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros está llamado al servicio del Señor en el cuerpo que es la iglesia. Así que Rode debió ser esclava pues en la casa de María, pero tanto María como Rode ahora eran esclavas del Señor. Y Rode, al acercarse a la puerta porque alguien estaba llamando, reconoce la voz del apóstol Pedro, pero ella no abre la puerta, sino que corre hacia la iglesia que estaba orando por el apóstol. Y esto es algo que tenemos que notar. Estamos viendo que Rode tenía un deber, tenía una tarea en la iglesia. Ella tenía, podemos decir, como una misión en la iglesia. ¿Y cuál era la misión? Para recordar, Rode tenía, podemos decirle, el ministerio de abrir la puerta. Ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Qué cosa es esto, hermanos? Pedro estaba a la puerta del lugar donde se reunía la iglesia, pero él no estaba adentro de ese lugar. Él estaba todavía afuera de ese sitio. Es decir, Pedro aún estaba en peligro de ser reconocido y ser recapturado para ser llevado nuevamente a la cárcel. El contexto en el que nosotros estamos viendo este pasaje es un concepto de persecución. Y Pedro había sido ya liberado por el ángel, había sido puesto en la calle, pero Pedro todavía estaba en peligro. Acuérdese usted las 3 veces que Pedro negó al Señor. ¿Cómo es que la muchedumbre lo reconocía? Reconocía, tú también has estado con aquel que va a ser crucificado. Y 3 veces hasta una sirvienta, dice la Escritura, que le dijo, y tú también has estado con ellos porque tú hablas igual que ellos. Y Pedro dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Ese era el peligro en que Pedro estaba nuevamente. Él estaba en la calle, él podía ser reconocido por los soldados que estaban allí, él podía ser reconocido por los fariseos que estaban allí. Él podía ser reconocido por cualquier persona que había participado en contra del ministerio del Señor Jesús. Es decir, Pedro estaba en peligro. Pedro estaba en peligro. Y el lugar seguro para Pedro, ¿cuál era? Era adentro de la casa de María. Por eso es que él seguramente corrió presuroso a la casa de María y tocó la puerta para entrar y estar a salvo.
¿Y qué es lo que sucede allí? ¿Acaso la iglesia no sabía que había peligro afuera? ¿Acaso los hermanos, las hermanas no lo sabían? ¿Acaso Rode, la que tenía el ministerio, la tarea de abrir y cerrar esa puerta, no sabía de que había peligro para los cristianos en las calles en ese momento? Por supuesto que ella lo sabía. Por supuesto. Ellos se reunían a puertas cerradas. Podemos decir que Rode era el elemento humano final del rescate de Pedro. Es decir, el ángel lo saca de la casa y Rode lo mete dentro, el ángel lo saca de la cárcel y Rode lo mete adentro de la casa. Ella era el elemento humano final para la salvación completa de Pedro, podemos llamarla así. Sin embargo, hermanos, vemos que Rode deja el grupo de oración para atender su tarea, es decir, para abrir la puerta, pero ella se demora en abrirla. Ella no la abre. Ella no estaba cumpliendo su deber, ella no estaba cumpliendo su ministerio. Ella dejó de hacer su tarea en ese grupo de allí. Y yo les digo que podemos decir que ese era el ministerio de Rode dentro de la iglesia. Abrir la puerta a todos los que estaban tocando. Y esto, hermanos, podemos compararlo con el hermano que está cerca de la puerta de la iglesia, para dar la bienvenida a aquellos que nos visitan, para dar la bienvenida a los hermanos. Y así como el ministerio de Rode no era pequeño, no era un ministerio pequeño, tampoco lo es el ministerio de quien está a la puerta de una iglesia local. Porque así como Rode debió ser diligente en su ministerio, de igual manera debe ser diligente el hermano que se ubica a la puerta de la iglesia. Y creo que le llaman ujier. Bueno, yo no uso esa palabra. Es un hermano que está sirviendo. Y a veces nosotros pensamos, bueno, el hermano que sirve en la puerta tiene pues un ministerio pues que no importa, sin importancia. Pero no, hermanos, es un ministerio importante. Miren la importancia del ministerio de Rode. La importancia del ministerio de Rode. Ella era quien tenía que abrir la puerta para que entre Pedro y se una a la iglesia. Y quizás debemos comparar también con la actitud que debería tener el hermano que está en la puerta, dando la bienvenida a los hermanos que vienen a visitarnos aquí a nosotros. Es un ministerio. Es algo que debe de ser dedicado o debe ser diligentemente desarrollado, hecho con alegría, con gozo, porque está sirviendo al Señor. Está sirviendo al Señor. Así también como lo hace el hermano que limpia, la hermana que nos ayuda con la limpieza, a ordenar las cosas en este lugar para que podamos reunirnos. Todo eso es un ministerio, no solamente el predicar. Esa es una forma de hacer servicio al Señor. Por eso es que nosotros no debemos menospreciar ninguno de los servicios que los hermanos hacen para el Señor, en tanto ellos lo hagan con un corazón sincero para Cristo. Para Cristo. Porque todo lo que nosotros hacemos aquí es para el Señor. Es para la gloria, es para la honra de Él, de nuestro Salvador. Seguramente que el ministerio de muchos que usan el servicio a Cristo, pero para servirse ellos mismos. Por supuesto que hay muchos que utilizan la fe cristiana para promoverse ellos mismos, para resaltarse ellos mismos, para elevarse ellos mismos. Sí, lo vemos, no podemos nosotros callarlo, no podemos negar, no podemos cerrar los ojos. Hemos visto, conocemos muchos que están procurando el ministerio, generalmente el ministerio del púlpito, para predicar la palabra del Señor, pero no lo hacen con un corazón sincero. Lo hacen, Pablo decía que algunos predicaban a Cristo por contienda, por envidia. Pero hay otros que también predican, sirven al Señor desde este lugar
con el propósito de crecer ellos mismos, de ponerse a la vista de los demás. Delante del trono del juicio, ellos serán tenidos en poco. Y seguramente aquellos personajes no estarán en el mismo lugar donde ahora se encuentra nuestra hermana Rode. No estarán en ese mismo lugar. Ella está en la gloria. Ella hizo su servicio en la iglesia, el servicio de abrir la puerta. Y aquellos que lo hacen con motivos distintos, créanme, no estarán allí. No estarán allí. Una mujer, una hermana de la iglesia que sirvió al Señor Jesucristo de todo corazón, hincó y con sinceridad. Y aquí nosotros también debemos notar otro detalle más. Estamos viendo en Rode, y fíjense que tanta riqueza tiene la Escritura, hermanos. Pero ahora vemos que Rode escuchó la voz de Pedro. Escuchó la voz de Pedro. ¿Y cómo sabía ella que era la voz de Pedro? ¿Cómo sabía Rode que era la voz de Pedro? Bueno, la única respuesta posible es que Rode había escuchado orar a Pedro. Había escuchado predicar al apóstol Pedro muchas veces en aquella casa. Por eso es que ella reconocía la voz de Pedro. Rode debió también haber abierto la puerta para que Pedro ingrese a la casa y esté a salvo. Y su segunda misión, fíjense, la primera misión era esa, abrir la puerta para que Pedro esté a salvo. Y la segunda misión era dar las buenas nuevas que el Señor había escuchado, había respondido las oraciones de la iglesia y que ahora el pastor de la iglesia, Pedro, se encontraba a salvo dentro de la casa. Ahí están las dos misiones que Rode tenía que hacer en ese momento. Pero ella lo hizo al revés. Ella no abrió la puerta. Y vemos también de que al contrario, ella fue a dar las buenas nuevas. Ella invirtió el orden de las cosas que debía haber hecho. Bueno, acá nosotros cuando hemos leído este pasaje de la Escritura, vemos que se nos informa que el gozo y la alegría de haber escuchado la voz de Pedro hicieron que la hermana se olvide de lo primero que debía haber hecho. Mire, la alegría, el gozo. Imagínese usted la puerta cerrada de este lugar. Y de repente hay una persecución. Y pues el Señor me está librando de la persecución. Y yo comienzo a tocar la puerta de la iglesia. Y va el hermano, va la hermana. ¿Quién está allí? ¿Quién toca? Soy yo, hermano, Guillermo. Y no me abre. Sino más bien viene a la iglesia y le dice, iglesia, mira, el Señor respondió la oración. ¿Y dónde está el hermano? Pues no, ha debido de abrir primero la puerta y después dar las buenas nuevas. Bueno, ella lo hizo, dice la Escritura, porque estaba con gozo. Estaba alegre, estaba feliz. Porque el Señor había respondido la oración y Pedro, el pastor, ahora estaba libre. Y yo creo que la enseñanza de la palabra de Dios en este caso es que nuestro servicio a Dios debe hacerse no conforme a nuestras emociones. No conforme a nuestras emociones. Sea que estamos alegres, debemos servir al Señor. Sea que estamos tristes, debemos servir al Señor. Debemos hacerlo según lo que el Señor nos ordena por medio de su palabra. Sea que Rode haya estado triste, o sea que Rode haya estado alegre, ella debió haber cumplido con sus deberes en la iglesia del Señor. Y esa es una enseñanza, hermanos, para nosotros. Es una enseñanza para cada uno de los que estamos aquí. Porque somos hombres sujetos a pasiones, igual que Elías, dice la Escritura. A veces estamos felices, a veces estamos tristes. Y por lo general en la iglesia, cuando estamos felices es cuando queremos servir al Señor, cuando cumplimos nosotros nuestros deberes como parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿y qué sucede cuando estamos tristes? ¿Qué sucede cuando tenemos nostalgia? ¿Qué sucede cuando la melancolía llega a nuestros corazones? ¿No debemos también de servir al Señor igual?
¿O es que nuestro servicio a nuestro Salvador va a estar supeditado a mis emociones? O tal vez alguien pueda decir, bueno, hoy día me siento muy salvo. Yo sí siento que el Señor es mi Señor, que Él me ha salvado. Voy a ir a la iglesia, voy a ver qué puedo hacer, de repente una limpiada, de repente arreglar las sillas. Y el próximo domingo, pues hoy día no me siento salvo. Voy a llegar tarde, no voy a ayudar en nada. Pues hoy día no me siento bien. Hoy día me siento triste. Así yo también un día que me sienta triste no voy a venir a predicar entonces. Un día que yo tenga aflicción de corazón, pues no sé qué harán ustedes. Tendrán que escoger a un hermano tal vez para que les enseñe algo desde aquí. Pueda improvisar, porque quién sabe, una mañana yo puedo decir, no quiero ir a la iglesia. No, hermanos. La lección que vemos aquí es que nuestro servicio no está supeditado a cómo nos sentimos. Nuestro servicio debe ser constante para el Señor. Debemos de servirle al Señor Jesús, así estemos en persecución, así estemos melancólicos, así estemos alegres también. El mismo espíritu, el mismo agradecimiento al Señor Jesús por habernos salvado. El otro tema, hermanos, que observamos es cuando la iglesia no cree que sus oraciones han sido atendidas por el Señor. Hechos 12:15 dice, y ellos le dijeron, cuando Rode les dijo, hey iglesia, mira, ya, paren de orar. Pedro ya está aquí en la puerta. El Señor ya respondió. La iglesia que le dijo, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Hermanos, y yo decía, pero ¿acaso no era que al primer reporte de Rode, la iglesia se levante de las rodillas y le diga, Rode, vamos a la puerta, ¿por qué no lo has hecho pasar? Vamos a verificar que es así. No, la iglesia no hizo eso. La iglesia no hizo eso. ¿Y cuántas veces, hermanos, tal vez nosotros nos hemos sentido así? Hemos estado diciendo la verdad y la gente no te cree. Estás hablando la verdad y la iglesia no te cree. Bueno, que el mundo no te crea, el mundo es el mundo. Pero es que ¿acaso la iglesia no puede discernir entre la verdad y la mentira? ¿Acaso la iglesia no podía decir, oye, Rode es una buena hermana, no creo que ella esté mintiendo? Escuchemos lo que ella dice y vamos a averiguar lo que está diciendo. Hermanos, qué terrible es cuando dices la verdad y la iglesia no te cree. Y otra pregunta que yo me hacía es, ¿por qué se quedaron discutiendo con Rode acerca de lo que ella estaba diciendo? ¿Por qué estar en conversar? Ella decía, la iglesia respondía. ¿No era mejor? Bueno, vamos a ponernos de pie, es lo más rápido. Hermanos, yo veía de que este es un ejemplo de una iglesia que ora con fervor a Dios, porque entendemos que esa iglesia estaba con súplicas, estaba con lágrimas, pero su fe era pequeña. Su fe era pequeña. Ellos tenían fe, eran creyentes. Y quizás era una fe muchísimo más pequeña que un grano de mostaza. Porque si hubiesen tenido la fe del tamaño de un grano de mostaza, hubiesen creído lo que Rode les decía. Era una iglesia con una fe pequeña. No creían que el Señor era poderoso para hacer lo que para el hombre era imposible. Hermanos, y algo que a mí me estaba un poco también llamando la atención es que, está bien, la iglesia es la iglesia, no le creyó a Rode, pero la iglesia, sin querer, estaba convirtiéndose en un instrumento para derribar las convicciones espirituales de esta hermana Rode. La iglesia estaba destruyendo las convicciones, porque ella tenía convicción, ella tenía certeza
de que Pedro había sido libertado, pero la iglesia estaba destruyendo esa convicción. La iglesia estaba destruyendo esa fe. Hermanos, y aquí no estamos hablando de sueños, no estamos hablando de visiones, no estamos hablando de éxtasis o experiencias, porque a veces nos encontramos tristemente con personas que dicen, esta es mi experiencia, pero no podemos comparar esa experiencia, yo diría a veces extrasensorial o metafísica, con lo que Rode estaba viviendo en ese momento. Rode estaba viviendo una realidad que había trascendido más allá de la razón humana. Rode estaba hablando de un milagro. Y la iglesia estaba siendo usada para decirle, ese milagro no ha sucedido. La convicción del milagro poderoso que Dios había hecho en respuesta a la oración estaba siendo destruida, desmoronada por la misma iglesia. Y eso no es posible. No podemos nosotros aquí pensar siquiera, atrevernos a hablar de esa manera, a destruir las convicciones de un hermano, de una hermana. Por ejemplo, cuando escuchamos que un hermano nos dice que Dios ha respondido su oración y ha sanado su cuerpo de una manera milagrosa, ¿cuántas veces tal vez hemos escuchado eso? Hemos estado cerca o hemos conocido o hemos oído de muchas personas que dicen, el Señor me ha sanado el cáncer, ya no tengo cáncer. ¿Será verdad? No, sí, es que el Señor me ha sanado mi cáncer. Ya he ido al médico. De repente tienes que ir a otro especialista. Hermanos, nosotros no podemos responder así. No podemos responder así. ¿Cómo es que deberíamos responder nosotros? ¿Cómo debemos responder al resultado de la obra de Dios que va más allá de la ciencia misma? ¿Creemos nosotros que Dios puede hacer milagros? Por supuesto que sí. Así como lo libró a Pedro. Así como sabemos y conocemos hermanos que han sido sanados de una manera milagrosa que la ciencia misma no puede responder. Bueno, ¿y qué nos importa si la ciencia no nos responde? Si la ciencia no puede dar una respuesta a lo sucedido, eso no es asunto nuestro. Sino que debemos alabar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, por sus bondades. Y dice la Escritura, Rode aseguraba que así era. Ella aseguraba, no, sí, es así. Una vez le dijeron, la primera vez le dijeron, estás loca. Pero ella no se desanimó, ella decía, no hermanos, es así, Pedro está afuera. Es un ángel. La iglesia pues detuvo su oración por un momento para explicarle a Rode que era imposible. Hermanos, la iglesia había detenido la oración para explicarle a Rode que era imposible que Pedro esté tocando a la puerta. Porque él estaba custodiado fuertemente por soldados en una cárcel de máxima seguridad y que por esa razón Pedro no podía estar libre. ¿Y para qué oraban entonces? Si es que ellos no creían en el poder de Dios. Por esa razón, la razón, ¿no? La razón, efectivamente. Cuando la razón se usa para apagar la realidad de los milagros de la misma iglesia, estamos bajo un peligro muy grave, muy grave. Los apóstoles, hermanos, tuvieron que aprender a dejar de lado la razón. Nosotros no somos místicos, nosotros no vamos a irnos por allí a experiencias, a visiones, a sueños. No, estamos hablando de la razón, los hechos de Dios, los milagros de Dios, que la ciencia muchas veces combate, niega. Estamos hablando de esos hechos. Y los apóstoles, como yo les digo, tuvieron que aprender a dejar de lado la razón para aumentar su fe.
Hay dos pasajes que quiero citarles. En Lucas capítulo 24, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuál es este concepto? Este es el concepto de la resurrección de Cristo. Aquí a Rode le dicen: estás loca. Y aquí los apóstoles les dicen a estas hermanas que hablan de la resurrección de Cristo: eso es una locura. Es la razón, ¿verdad? A nuestro Dios le hemos puesto unos parámetros, que Dios no puede ir más allá de lo que la ciencia puede demostrar en un laboratorio o en un análisis de sangre. En Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13, dice la Escritura: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino de Maús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. La razón. ¿Cuántos ahora en la iglesia? Dentro de la iglesia evangélica, la iglesia reformada, usted va a encontrar que le dicen: no, el diluvio no existió. No. La ciencia nos dice que la tierra no fue inundada en los tiempos de Noé. Fue solamente aquí un kilómetro cuadrado, 1 hectárea nomás. Reformados, atacando la fe de la iglesia. Reformados, creyendo a la ciencia antes que creyéndole a Dios. No fueron días literales lo de la creación. Cada día representa millones de años. ¿Y por qué dices eso? Es que la ciencia lo dice. Y se le tiene a esos hombres como maestros aprobados de la fe. Qué terrible. Pero volviendo nosotros ahora nuestra mirada al apóstol Pedro, luego que es él sacado de la prisión, el ángel se aparta de él, y su primer pensamiento, el primer pensamiento de Pedro es buscar un lugar seguro. Acuérdese, él estaba perseguido. Normalmente aquellos que son perseguidos, hablando pues los que son perseguidos por la policía, y tienen su foto allí, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, se ofrece una recompensa y ponen la foto? Pues Pedro estaba allí. Se ofrece una recompensa por Pedro. Cualquiera que lo vea, le vamos a dar una recompensa de 5 denarios. La cabeza de Pedro tenía precio. Pedro era perseguido por las autoridades religiosas y políticas de ese tiempo. Entonces lo que él hace una vez que está en la calle es buscar ¿qué? El instinto de conservación que te dice. ¿Buscar qué? Ir a la plaza principal a que todos te vean, o buscar un lugar seguro. Lo primero que Pedro hace es ir a buscar un lugar seguro, Y es triste cuando hay iglesias que matan a sus propios miembros. Es triste cuando la iglesia misma, o la llamada iglesia entre comillas, no es un lugar seguro para un cristiano. Es triste. Es triste que alguien pueda decir de esa forma. Que alguien llegue a una iglesia y diga: no, yo me voy de aquí porque en realidad esto es una camada de víboras. Porque veo que se muerden entre ellos. Se insultan entre ellos. Calumnian ellos. Su garganta es una garganta de serpientes. Esa iglesia, ese lugar no es seguro. Prefiero irme a otro sitio. O quizás prefiero ni siquiera entrar allí. Es lamentable conocer pues que hay algunos que hacen profesión de fe en Cristo que no quieran acercarse a un lugar donde el nombre del Señor es invocado por causa de la hipocresía de sus miembros. Esos lugares no pueden ser llamados iglesias. No pueden ser llamados iglesias. Un lugar o una iglesia
que un creyente no sienta que es un lugar seguro. Un creyente. No estoy hablando de un profesante que anda por allí caminando con un pie en el mundo y un pie en el mandamiento. No, creyentes genuinos. No pueden ser llamados iglesias de ninguna manera. Pero vemos que Pedro fue al lugar donde él sabía que iba a estar seguro, donde iba a estar al cuidado de hermanos que se iban a alegrar de su bienestar y que lo iban a acompañar en sus momentos de pruebas, así como en sus momentos de tristeza y ahora también en los momentos de alegría. Ese es el lugar al que un cristiano le gusta ir, donde hay otros cristianos que te cuidan cuando necesitas cuidado, que lloran contigo cuando tú estás llorando, que se gozan contigo cuando tú estás en gozo, que nunca te calumniarían, que nunca mentirían siquiera para salvar sus propios pellejos, porque temen al Señor y aman al hermano y caminan en la verdad y en la integridad. Pedro sabía que en ese lugar él iba a estar bien. Y esta iglesia debe ser así también. Una iglesia donde los hermanos que vengan aquí, las hermanas que vengan aquí, sepan que están en un lugar seguro. No están en una camada de víboras donde uno a otro se muerde. No están. Donde puede haber una confabulación para destruir tu nombre. No, nunca en esta iglesia. Jamás. Esta iglesia debe ser el lugar seguro para el hermano, para la hermana. Claro, evidentemente que el cabrito no soportará estar entre las ovejas, porque el alimento que come el cabrito es distinto y tendrá que irse. Pero nunca se irá de aquí diciendo de que aquí le mordimos o que aquí le calumniamos. No, aquí predicamos la palabra del Señor. Y aquí nos amamos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Y Pedro, hermanos, hace mención aquí de Jacobo cuando él sale. Él hace mención de Jacobo. Pero antes, yo quería que veamos dos versículos. En Hechos 12, versículos 16 y 17. Dice, mas Pedro persistía en llamar. O sea, no le abrieron. Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y es interesante la manera en que el apóstol hace la narración del milagro de su liberación de la cárcel. Porque él está narrando aquí. En el versículo 17 dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor Jesús, el Cristo, le había sacado de la cárcel. Eso es lo que él dijo. Y en ningún momento hace mención al ángel. Pedro no menciona el ángel. Pedro les habla del Señor, de Cristo, les habla del Señor. ¿Para qué? Para que los ojos de la iglesia sean dirigidos al verdadero autor de su liberación. ¿Y quién es el autor de su liberación? Cristo, el Señor. Hermanos, y yo pues me preguntaba cuando leía esto, ¿y se habrá enojado ese ángel? Cuando el ángel escuchó que Pedro estaba diciendo que el Señor lo liberó, ¿no será que el ángel dijo, qué mal agradecido que es este hombre? No fui yo el que lo tocó las cadenas, no fui yo el que lo libertó. Bueno, perdonen que lo diga así, ¿no? Perdonen que yo lo diga de esa manera. Yo sé que el ángel no se enojó, pero yo quisiera que nosotros veamos algo que es innegable en nuestros días. Y es innegable el incesante esfuerzo por el protagonismo. Un protagonismo pastoral que está en boga. Todos
quieren ser las figuras del espectáculo eclesial. Parece ahora que la iglesia es un espectáculo. Un espectáculo. Y todos, pues muchos quieren ser estrellas de este cristianismo reformado hollywoodense. ¿No? Todos quieren aparecer en la televisión. Todos los que quieren ahora es que se hagan figuritas con sus rostros y coloquen ahí las famosas frases y que se hagan virales pues por las redes sociales. Pues debemos decir que ellos, los que quieren ese figuretismo en este ambiente, perdonen que lo hable así, cristiano, reformado, hollywoodense, esos son obreros fraudulentos. Esos no buscan que Cristo sea exaltado. Esos son los que buscan su propia exaltación. Esos son obreros fraudulentos y ya tienen su recompensa. Ellos hacen para ser visto de todos. Oh, miren, esto estoy haciendo y tómame una foto para publicarla en la red. Hasta ellos mismos seguramente harán sus fotos y pondrán ahí sus frases para que esa foto se vuelva viral y todo el mundo pregunte quién es él. ¿Quién es él? Claro, es la exaltación de uno, no es la exaltación de Cristo. Bueno, Pedro hace mención de Jacobo, como yo les decía, pero no es Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, el que había sido muerto a espada, sino hace mención a Santiago. Santiago era el hermano del Señor Jesucristo. Él no era un apóstol llamado por el Señor, pero al parecer él ya había sido llamado por Cristo para la obra del ministerio y estaba ocupando un lugar en la iglesia. Las Escrituras nos dicen que Pedro, luego de informar lo acontecido a su liberación a la iglesia en la casa de María, dice que salió y se fue a otro lugar. Y es evidente cuando dice salió y se fue a otro lugar, es que estas palabras no expresan una actitud de cobardía de parte del apóstol como si se tratase de una huida, como que Pedro está, bueno, las cosas son así, yo me voy rápido, tengo que huir, tengo que escapar, me quieren matar. No, hermanos, no. Pedro salió y se fue a otro lugar para la obra del ministerio. No podemos confundir nosotros cautela con cobardía. Pedro estaba dispuesto a morir por la causa del Señor, así como lo estuvieron también Esteban, quien no era apóstol y fue el primer mártir, y así también como Jacobo, el siervo del Señor. Ellos no eran cobardes. Y como creyentes deberíamos nosotros más bien tener más temor, no de los peligros que atacan nuestros cuerpos por causa de Cristo, o los ataques de los falsos hermanos que procuran destruir nuestras reputaciones. Cristo se encargará de ellos en el día en que les toque ser juzgados. Sino que nuestra principal preocupación debe centrarse en los peligros a las que nuestras almas están expuestas. ¿Cuáles son? Tentaciones y pecados. Esa es nuestra principal preocupación. Porque eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. ¿Cómo es que respondemos nosotros a la tentación? Bueno, los que nos persiguen, el Señor se hará cargo de ellos. La venganza es de Él. Pero yo tengo que darle cuentas al Señor, no porque me persigan, sino porque cuando soy tentado, ¿cómo respondo yo a la tentación? Yo debo darle cuentas al Señor, no por lo que alguien hable mal de mí. Yo tengo que darle cuentas al Señor cuando yo peco. Ese es mi problema, la tentación, el pecado que todavía me acecha. Eso es la preocupación de un cristiano, no lo demás. Hermanos, este relato que hemos meditado en el libro de los Hechos, podemos decir que es la última mención que se hace al apóstol Pedro. Se hace una mención más allá en Hechos 15, muy breve en Hechos 15. Y este libro, de lo que hemos venido nosotros mirando, gracias al Señor, como dijimos al inicio, es llamado erradamente como Hechos de los Apóstoles. Y es errado porque este relato inspirado no busca exaltar más que a una sola persona, a Cristo, al Señor, al Redentor, al Cordero de Dios. Y más bien debería llamarse el libro de los hechos que Cristo hizo desde el cielo. Los hechos que Cristo hizo aquí en la tierra mientras Él estaba en su trono en los cielos. En nuestro servicio al Señor debemos aprender a poner
al Señor delante de nosotros, nosotros deberíamos escondernos. Cuando hablemos de Cristo, las personas no deben vernos a nosotros, deben ver al Señor. Nosotros debemos escondernos. Por eso dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe en el servicio en que nosotros estemos haciendo. Así como Rode, tenemos nosotros que mirar así y preguntarnos, ¿estoy sirviendo a la iglesia? ¿Cómo es mi servicio a la iglesia? Oh, bueno, yo solamente sirvo cuando estoy contento. El Señor entenderá. Así es, así es. Sí, cuando yo no me siento con ganas, pues no vengo a predicar. Así es, cuando estoy con ganas, cuando no estoy con ganas. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la ciencia te dice, lo que dice la Biblia es imposible? Ah, sí, es imposible. Entonces cuando viene un hermano aquí y nos dice, ha habido una sanidad milagrosa. No, yo no creo en milagros. Debe haber una explicación científica para eso. ¿Destruimos su fe? ¿Cómo somos nosotros cuando vienen hermanos aquí? ¿Cómo nos ven? ¿Como hermanos? ¿Como siervos de Cristo? ¿O nos ven como hienas, que nos mordemos unos a otros? Miramos así, con desconfianza al que entra. Si dice algo, inmediatamente le damos un zarpazo. ¿O es que acaso este es un lugar, un hospital de almas? Un hospital de almas. Yo escuché eso de un pastor que no es bautista y mucho menos reformado. Pero él, cuando comenzó su ministerio, él hablaba de su iglesia como un hospital de almas, donde todos los que venían, la que tenía la pierna quebrada, venía y era curada. ¿Cómo somos aquí en la iglesia? ¿Es esta congregación un lugar seguro para las almas, para los hijos del Señor, las hijas del Señor? Pues debemos ser así. Y debemos examinarnos también, cada uno de nosotros. Vamos a orar.